donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación. Como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo. Un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta. Cada
movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él. Deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada, el imperio de Alejandro está al borde del colapso total, todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector,
Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino. Y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante,
una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal,
al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta. Cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder, sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre. Pero a medida que se acerca el final, algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él. Deseo de venganza. En el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad, sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino. Y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó, pero esta vez con el control absoluto de su destino,
creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto, la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre. Pero a medida que se acerca al final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio
destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie,
Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca al final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él. Deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino. Y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios, y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido. Pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable,
y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó, pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto, la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre. Pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta,
elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad, sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios, y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido. Pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó, pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar,
y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino. Y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento,
renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó, pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto, la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro, sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca al final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total.
todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad, sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente,
causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre, pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios,
Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó, pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto, Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto, la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a Alejandro sino hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre. Pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras,
donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada, el imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención. No como un acto de debilidad, sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino, y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar. En un mundo donde el poder no se muestra sino que se esconde en las sombras, nace la leyenda de una mujer que transformó su dolor en dominio absoluto. Su nombre ahora es Isabella, pero hace años era alguien completamente diferente, alguien débil a los ojos del mundo, alguien que fue traicionada en el momento en que más confiaba, porque en aquel entonces ella formaba parte de un círculo exclusivo de poder donde las decisiones no solo movían dinero sino también destruían vidas, y fue dentro de ese círculo donde conoció a Alejandro, un hombre brillante, influyente y extremadamente peligroso, alguien que sabía cómo ganar siempre sin importar el costo, y fue precisamente él quien tomó la decisión que cambió todo, una decisión fría donde Isabella fue utilizada como sacrificio para salvar una reputación, un escándalo que podía destruir imperios. Y en ese momento ella fue abandonada, silenciada y borrada como si nunca hubiera existido, pero lo que nadie imaginó fue que ese sería el inicio de algo mucho más grande, porque Isabella no murió en ese momento, renació, desapareció del mundo durante años, aprendió cada regla del poder, cada debilidad humana, cada estrategia que convierte a una persona en intocable, y cuando finalmente regresó lo hizo convertida en alguien irreconocible, elegante, fría y completamente imparable, entrando nuevamente en el mundo que una vez la destruyó pero esta vez con el control absoluto de su destino, creando una nueva identidad, construyendo un imperio desde cero y posicionándose rápidamente como una de las figuras más influyentes del sector. Mientras tanto Alejandro continuaba con su vida sin imaginar que el pasado estaba regresando para cobrar una deuda, pero poco a poco comienza a notar cambios, decisiones que fallan, aliados que desaparecen, proyectos que colapsan sin explicación, como si alguien estuviera manipulando todo desde las sombras, y esa presencia invisible comienza a rodearlo, a presionarlo, a debilitarlo, hasta que finalmente se cruza con Isabella sin saber quién es realmente, sintiendo una conexión extraña, una mezcla de admiración y desconfianza, porque hay algo en ella que no puede entender, algo que lo inquieta profundamente. Mientras tanto la ciudad comienza a hablar de una figura misteriosa, una mujer que controla el juego sin mostrarse, una reina oculta que está cambiando las reglas, y cada paso de Isabella acerca más su plan a la fase final, una estrategia perfecta donde no solo busca destruir a
Alejandro, sin hacerlo consciente de cada error, obligarlo a recordar, a sentir el peso de sus decisiones, y el momento clave llega cuando uno de los negocios más importantes de Alejandro se derrumba completamente, causando un efecto dominó que amenaza con destruir todo su imperio, y en medio del caos aparece una pista, un documento antiguo, un registro olvidado que conecta directamente con el pasado que intentó enterrar, y cuando lo ve, cuando reconoce ese nombre, su mundo se detiene por completo, porque ese nombre pertenece a alguien que él creyó perdido para siempre. Con la verdad comenzando a salir a la superficie, Alejandro entra en una lucha interna que nunca antes había experimentado, porque ahora entiende que la guerra que está enfrentando no es solo estratégica sino profundamente personal, al darse cuenta de que Isabella es en realidad la mujer que destruyó en el pasado. Todo su poder comienza a sentirse inútil frente a alguien que conoce cada una de sus debilidades. Mientras tanto, Isabella continúa ejecutando su plan con precisión absoluta, cada movimiento diseñado no solo para quitarle poder sino para hacerle sentir el mismo vacío que ella sintió, la misma desesperación, la misma traición que marcó su vida para siempre. Pero a medida que se acerca el final algo inesperado comienza a cambiar. Alejandro empieza a enfrentarse a sí mismo, a reconocer sus errores, a aceptar que su ambición tuvo un precio demasiado alto, y este cambio comienza a afectar a Isabella más de lo que ella esperaba, porque aunque ha construido su vida sobre él, deseo de venganza, en el fondo aún existe una parte de ella que recuerda, que siente, que duda, y esta lucha interna se convierte en el verdadero conflicto de la historia, más fuerte que cualquier estrategia o plan, hasta que finalmente llega el momento del enfrentamiento final, un encuentro cargado de emociones donde no hay lugar para mentiras, donde Isabella revela toda la verdad, mostrando que la reina oculta no es un mito sino el resultado de una injusticia que fue ignorada. El imperio de Alejandro está al borde del colapso total. Todo depende de la última decisión de Isabella, destruirlo por completo o cambiar el final de la historia, y es en ese instante donde demuestra su verdadero poder, porque en lugar de elegir la destrucción absoluta, elige algo mucho más difícil, el control, el perdón parcial, la oportunidad de redención, no como un acto de debilidad sino como la prueba de que ella ya no es la persona que fue en el pasado, que ahora tiene el poder de decidir su propio destino. Y así la historia llega a su cierre con una sensación intensa y reflexiva, donde Isabella se levanta como una figura dominante, una mujer que convirtió su dolor en fuerza y su pasado en poder, mientras Alejandro queda marcado por sus errores pero con la posibilidad de reconstruirse, y el mundo finalmente conoce a la reina oculta, no como una sombra, sino como una realidad imposible de ignorar.